Te voy a decir una cosa, todos los carros fallan, no importa de qué marca sean. Pero en el caso de Mitsubishi, tiene unos productos que son muy malos. Así que hoy vamos a hablar de los problemas que tienen los Mitsubishis, que las Mitsubichotas no quieren que sepas. Y aguas, gordo, porque lo más seguro es que tu corcholata va a estar en esta lista. Número 1, y empezando por lo más horrible, el Mitsubishi Mirage del 2012 en adelante. El Mitsubishi es un autito subcompacto, bien pequeñito, pensado para entornos urbanos, que para mi gusto es uno de los peores productos que ha sacado Mitsubishi en su historia moderna. Los de las transmisiones CVT les llegan cerquita, pero al rato hablamos de eso. En algunos países es el auto más barato que puedes comprar y está considerado también como uno de los autos más malos que puedas comprar. Porque en este caso, para Mitsubishi poderlo hacer tan barato, se dejaron de cosas muy importantes, como por ejemplo, el motor. Para que te des una idea, esta chingadera trae un motor de 1 litro que produce 73 caballos de fuerza. En el 2012, gordo, eso ya es inaceptable, incluso es peligroso. Por eso yo te recomiendo que si tienes un Mirage, nunca, jamás lo saques a carretera, porque en serio, es un peligro para ti y para todos los demás que andan por ahí. Ahora muchos me van a decir, pues sí, Memo, pero ya las siguientes generaciones cambiaron el motor de 1 litro por un 3 cilindros de 1.2 litros. Sí, ya sé, sí hubo una mejora y en vez de tener 73 caballos de fuerza, ahora tiene 76. Así de triste está la... Te lo prometo que yo he visto motosierras que tienen más power que ese carro, güey. Y sí, yo entiendo que me vas a decir, a ver, Memo, pero este no es un carro de carreras, es un carro pensado para entornos urbanos, para una familia pequeña. Ok, está bien, pero en serio, con ese peso, con ese tamaño de carro y con esa potencia, es bien difícil hacer un producto que sea siquiera seguro, güey. Oye, güey, lo que sí es que esta hace el 0 a 100 más rápido que el MG-GT. Además de que por lo mismo que la idea es hacer el producto lo más barato que se pueda, Mitsubishi utilizó las cosas más corrientes que existen. Hasta las transmisiones manuales fallan, los interiores son una risa, las alfombras son de mala calidad, el asiento de atrás es una pinche banca lisa que ni siquiera tiene formita. Y sí, tiene unas fallas bien conocidas, que es por lo mismo de que son tan baratos y tan corrientes, que fallan cosas, por ejemplo, los frenos delanteros se desgastan prematuramente. ¿Por qué? Pues porque le pusieron unos frenos tan chicos que no pueden ni siquiera con ese peso. Además de eso, también las llantas se desgastan prematuramente por lo mismo. Encontraron las llantas más chiquitas que estaban avaladas por el departamento de tráfico y las metieron ahí, pues lógicamente se van a deshacer. En general, este carro es una grosería para la persona que lo va a comprar. Si vas a comprar un carro nuevo, te conviene mejor irte sobre el mercado de los usados. Consíguete un Hondita Civic de unos 4 o 5 años antes y te va a ir mucho mejor que con un Mitsubishi Mirage de agencia, porque en serio no tienen nada de bueno. Número 2, Lancer 2015 hacia arriba. La última generación del Mitsubishi Lancer produjo entre sus versiones algunos carritos que son bien confiables, como uno que yo tuve, que era un 2009 que trae el motor de 2 litros y transmisión manual. La verdad, ese carrito me dio muy buen servicio y poca lata. Y al mismo tiempo producieron el Evo 10, que le guste a quien le guste, es el Evo más rápido de toda la historia y es prácticamente una máquina de poner arrastradas. Pero entre todas esas cosas buenas, también producieron muchas porquerías. Primero, los que traían transmisiones CVT eran una tremenda basura, y esto abarca los años también anteriores. Pero del 2015 en delante fueron especialmente malos. Que como les digo, si es automático ya lleva la de perder, pero si es manual como quiera tienes algunos problemas, porque a estos carros les fallaba mucho el módulo de los ABS. De hecho, a mi 2009 le tocó, de repente se te iba el pedal hasta el piso, y si no te ponías las pilas y te ponías a bombearle, te ibas a ir derecho y te ibas a partir tu mandarina, gordo. Además de eso, los paneles exteriores eran muy corrientes. En serio, los plásticos y los metales eran bien delgaditos y bien corrientes. También las pinturas no envejecen bien. Yo me acuerdo que mi 2009 estaba todo quemado del transparente. Los plásticos de los interiores y el diseño, la verdad, también estaba bien sin chiste y bien corriente. Además de eso, también tenían problemas electrónicos. Y el detalle era que de repente y de la nada se apagaba tu motor.
Y como cereza del pastel, tendían a oxidarse muchísimo, tanto las líneas de combustible como la carrocería. Así que si vives en algún lugar donde acostumbran tirar sal en el invierno, lo más seguro es que estos Lancers van a ser bien problemáticos. La cosa rara es que esto de la corrosión y de que se apagaba el motor no le sucedía a los Lancers anteriores. Por eso trata de alejarte del 2015 al 2017 y cualquiera de todos que tenga la transmisión CVT también aléjate de ellos. Número 3, la Mitsubishi Rider 2006. Y esta troca de Mitsubishi nomás tenía los emblemas, porque la verdad es que era una Dodge Dakota, pero mucho más fea. Y como ya sabemos, las Dodge Dakota en su última generación, justo antes de que las descontinuaran. ¿Por qué crees que las descontinuaron? Pues porque eran infames, eran una basura de troca. Tenían un montonal de problemas, sobre todo con su motor 3.7, y las que venían V8 con el 4.7 también era una tremenda lata. Y es por eso que ahorita no ves las Dakota en la calle y mucho menos vas a ver las Rider, porque salieron en menos números. Estas trocas ya prácticamente todas están yonkeadas o están en el kilo. Te fallaban las bolsas de aire, te fallaba el sistema de frenos, tenían problemas de visibilidad y en general eran un carro que mantenerlo ahorita ya no tiene ningún sentido. Y además de eso, vela. Soy una chica linda. Qué cosa tan horrible. Yo en serio espero que puedas borrar esta imagen que te acabo de enseñar de tu memoria y puedas seguir con tu vida libre de traumas. No como los que fueron dueños de una Mitsubishi Rider, que te lo prometo que hasta el día de hoy se están arrepintiendo. Número 4, la Mitsubishi Endeavor. La Mitsubishi Endeavor hizo una práctica que hacen muchas otras fábricas, que es tomar la plataforma de un carro y ponerle un cuerpito de camioneta. Aquí lo malo es que el cuerpito ese de camioneta que le pusieron está más feo que tu tía, la que nadie se casó con ella. Y es que utilizaron la plataforma del Eclipse, que la verdad es un producto muy decente que venía con un 6 cilindros. Entonces estos pelados agarraron la misma plataforma, agarraron el mismo 6 cilindros, pero le quitaron caballos de fuerza. ¿Por qué? Pues no sé, no entiendo, pues allá Mitsubishi. Y además de eso le pusieron la carrocería de camioneta, que como ya les dije, está tan fea que ni siquiera con 2 cirugías plásticas que le hicieron dentro de los años pudieron mantenerla, porque al final acabaron descontinuándola para el 2011 y esto era por sus pocas ventas y sus fallas que eran bien conocidas, como por ejemplo tenía problemas electrónicos en el aire acondicionado. Además de eso, las transmisiones fallaban y a veces podían hacer que se te quedara trabada en alguna velocidad. Aparte de eso, las transmisiones nomás eran de 4 cambios, que para el año pues es más o menos aceptable. Pero con el V6, como le habían bajado los caballos de fuerza y le habían agregado todo ese peso de la carrocería horrible, pues ahora ya no se movían tan ágiles. Además podía presentar fugas en el sistema de combustible, esto era por corrosión, y podía ocasionar ciertas veces que tu camioneta se prendiera fuego de la nada. Pero la verdad, lo que mató a esta camioneta era la competencia, porque competía directamente contra la Honda Pilot y la Toyota Highlander, que cualquiera de esas dos en confiabilidad le pone una arrastrada, gordo. Bonus, el Mitsubishi Eclipse de primera y segunda generación. Ya escuché a todas las Mitsubishotas quejándose que cómo es posible que haya puesto aquí tremenda leyenda del automovilismo japonés, el cual se cargaba uno de los motores más legendarios del automovilismo japonés, que era el 4G63, y que al mismo tiempo su plataforma es reconocida como uno de los autos baratos más divertidos de manejar que han existido. Y es que el tema real es que el Eclipse de primera y segunda generación está aquí gracias a todo eso anterior. Este carro fue tan bueno y era tan accesible que para encontrarte uno en buena condición es prácticamente imposible, gordo. Porque en serio, todas las Mitsubishotas se iniciaron con un Eclipse de primera o segunda generación. Y el tema es que cuando lo compraban, la mayoría de las veces no les alcanzaba ni para mantenerlo, ni para echarle gas. Por ahí andan unos que hasta le hacían conversión de gas LP. Lo que sí tenían era un montón de iniciativa. Y ya sabes cómo dice el dicho, no hay nada más peligroso que un con iniciativa. Por lo que puedes esperar ver estos autos con toda clase de modificaciones hechizas y caseras, que en serio, a veces te sorprenden tanto que dices, güey, era más fácil hacerlo de la forma correcta que haberte complicado para haber salido con esta
Ahora este también es uno de los mejores Mitsubishis que te puedes conseguir, porque si encuentras uno en condiciones respetables, ni siquiera te digo bueno, sino que no esté todo manoseado y todo destruido, la verdad es que puedes hacer un proyecto muy bueno. Sobre todo si agarras uno de la versión GSX, que para el que no sepa, la versión GSX era prácticamente un Mitsubishi Lancer Evolution, pero que tenía la carrocería de Eclipse. Entonces tenías el motor 4G63 Turbo y además traías tracción en todas las ruedas, cosa que si le metías unos dolaritos, podías hacer una máquina de poner arrastradas. Y para mi gusto, un proyecto sobre un Eclipse GSX es la manera más fácil y más barata de irte a la pista y estar repartiendo arrastradas a carros mucho más caros y mucho más nuevos. Lógicamente no original, hay que meterle lanita, pero si encuentras uno bueno, amárralo, gordo. Y si no, ni le muevas, porque lo único que vas a hallar va a ser pura pinche basura. Número 5, Mitsubishi Outlander 2017. Así como les dije que la Endeavor era un Eclipse pero con carrocería de camioneta, pues la Outlander es un Lancer con carrocería de camioneta. Y lo malo de estas camionetas es que vienen con unas de las transmisiones más infames de la historia de las transmisiones. La conocidísima transmisión Jatco. Y los que no saben, las transmisiones Jatco eran las transmisiones que se cargaban todos los Nissans de mediados de los 2000. Y ya sabes, ya les he dicho 1000 veces que estas transmisiones son una tremenda basura. Sobre todo porque en la agencia te decían que eran transmisiones libres de mantenimiento. Y al paso de unos años se destruían por falta de mantenimiento. Pero ¿cómo se destruye por falta de mantenimiento si tú me estás diciendo que no hay que hacerle mantenimiento? Además tenía problemas con las bolsas de aire, tenía problemas con el control de velocidad de los abanicos eléctricos, tenía problemas con los ABS, que no sé cómo Mitsubishi le dio tanta batalla a ese tema. Y en general pues no eran tan buenos productos. Y es que no me malinterpretes, a Mitsubishi, si lo comparas con otras marcas, acaba siendo más o menos, pero nunca va a llegar a estar a la altura de las marcas que conocemos como muy confiables. Así que aquí es una cosa que tú tienes que evaluar, porque vas a pagar un poquito menos por algo que te puede dar un poquito más de lata. Así que nomás toma en cuenta esta lista, trata de conseguir Mitsubishis de los que sean los mejores, porque en serio ya vamos a empezar ahora sí con la lista de los mejores de cada marca.